El domingo es el mejor día de toda la semana. Estamos en el cuarto domingo después de la Santísima Trinidad. Y como siempre, me veo pues en la obligación interior de decir que el domingo es el mejor día de toda la semana, que no hay día como el domingo. Yo sé que hay gente por la situación de pandemia que no puede ahora mismo congregarse, ir a una iglesia. Y por eso quienes podemos hacerlo, quienes podemos congregarnos, debemos estar sumamente agradecidos, puesto que podemos cumplir con ese servicio, con la vocación, con el trabajo, con la responsabilidad que el Señor por pura gracia nos ha encomendado. Y cuando venimos a la iglesia y a través de la liturgia podemos entonces en unidad y en armonía servir a Dios, lo hacemos pues cantando las alabanzas, haciendo las respectivas lecturas, las diferentes oraciones, la intercesión por los demás hermanos o por nuestros hermanos y por supuesto el centro de la misa, que es la Santa Eucaristía. Y tener la bendición de tomar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, hoy día pues es mucho más grande el privilegio al entender que no todos, aún queriendo, tienen esta oportunidad. Por eso el domingo definitivamente es el mejor día de toda la semana. El evangelio de este día es el evangelio según San Mateo capítulo 11 versos 25 al 30. Y yo necesito, es una lectura bien breve, sin embargo yo quiero presentarles un poco el contexto de lo que aquí está ocurriendo, aunque los expertos dicen que esto es un pasaje que está colocado, digamos, un poco aislado de lo que está sucediendo, no es parte de un hecho propio, particular que se viene desarrollando o desencadenando. Sin embargo, para mí es importante hablarle acerca de lo previo, justo lo que Jesús estaba hablando antes de mencionar lo que en este evangelio Él comienza a decir. Lo que ha estado ocurriendo antes es, Jesús ha estado haciendo milagros, prodigios y maravillas, puesto que Juan el Bautista había enviado a sus discípulos a preguntar si era él o habían de esperar a otro. Ya yo he explicado en otras oportunidades, en otros servicios, en otros domingos, otras enseñanzas, que he salido en defensa de Juan y he dicho que Juan no tenía duda, que él estaba absolutamente claro. Sin embargo, lo que necesitaba era que los discípulos que todavía lo seguían a él, no estaban siguiendo a Jesús, pudieran por sí mismos ver las obras que Jesús estaba haciendo, puesto que estaba anunciado por los profetas que Dios mismo vendría a salvar a su pueblo y solamente Dios puede hacer los milagros que Jesús hizo. Y esta era la manera que Juan tenía pues para que sus discípulos pudieran palpar de primera vista directamente todas las cosas. Bien, así que Jesús ha estado haciendo una serie de milagros, prodigios y maravillas, y luego hace también una advertencia, o mejor dicho, no es una advertencia, sino hace un reclamo. Jesús muestra lo que está sucediendo, lo que sucedía con la sociedad de entonces, que realmente no hay mucha diferencia con la sociedad nuestra actual. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no cambia. El hombre, víctima de su propio pecado, ha quedado esclavizado por este y tiende a obrar todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y por lo tanto se ha enaltecido su ego y siempre piensa en satisfacer sus propias
pasiones y necesidades, anteponiendo su propio ser al de Dios, amándose mucho más a sí mismo que a Dios, poniéndose entonces finalmente Él como un Dios que está por encima del Dios verdadero. Y Jesús entonces hace una analogía, pone un ejemplo bien sencillo, bien coloquial, como Él acostumbraba a hacerlo, tomado de la realidad de las cosas que veía, y comparó entonces a esa generación o a esa sociedad de entonces a unos muchachos que estaban jugando en una plaza y que había entonces un grupo que invitaba al resto a jugar. Ahora, usted debe entender que los juegos de entonces no son como los juegos de hoy día, ni siquiera se parecen a los juegos de, qué sé yo, 50, 60 años atrás. Los juegos para ese entonces consistían básicamente en hacer representaciones de aquellas cosas que daban alegría o que traían tristeza y se divertían con ello. No había fútbol, no había béisbol, no había juegos con pelotas, nada de eso existía, eso no se había inventado, no existía el tocadito, ¿verdad? Ni el escondite, ni... Eso era lo que la gente, los jóvenes de entonces, la forma como ellos se divertían. Y Jesús está entonces diciendo, hubo un grupo de estos jóvenes en una plaza que invitaron a jugar, a hacer representaciones de las cosas tristes. En el tiempo de Israel, a las celebraciones, la vida giraba en torno a dos cosas. Las cosas tristes, los sepelios, los entierros, las muertes, y las cosas alegres, las bodas, esos compromisos, y entonces las victorias en las luchas, y eso es lo que estaban los muchachos invitando entonces a jugar. Entonces Jesús les dice, hubo algunos que tocaban, los invitaban pues a hacer estas representaciones de cosas tristes y no le prestaron atención, y otros invitaron entonces a hacer representaciones de cosas alegres, a cantar y a bailar, y tampoco le hicieron caso. Y se comparó esto o hizo una analogía con lo que fue el ministerio de Juan el Bautista, quienes llamaba a todos a arrepentimiento, no que Jesús no lo hiciera, pero que Juan le decía, arrepiéntanse porque si no se van a ir todos al infierno, porque es la única alternativa que tienen, y Juan mostraba un estilo de vida bastante austero, y era un estilo de vida bien típico propio de los profetas, completamente apartados, solamente para Dios, vivía en el desierto, no tenía relación con las personas, comía solamente lo que podía obtener de Dios en el campo, es decir, comía saltamontes y comía miel silvestre, nunca bebía vino, nunca celebraba, nunca participaba de nada de estas cosas, y hacía un llamado fuerte en su ministerio, comparándose entonces con Jesús, que dice, bueno, no lo aceptaron a él, no lo recibieron a él, que tenía este estilo de vida austero, típico de los profetas, y entonces aparezco yo, que sí voy a la fiesta, que sí comparto con ustedes, que sí tengo, que sí puedo tomar vino, que sí como, que no solamente como saltamontes y miel, y entonces tampoco lo aceptan. Es decir, ustedes no les gusta, no quieren ni una cosa ni otra, simplemente están al servicio de sus propios gustos y de sus propios placeres. Así que Jesús está haciendo un reclamo principalmente a la indiferencia de la sociedad de entonces, y yo tengo que decir que es el mismo reclamo que Jesús hace en este tiempo a toda esta sociedad que también es indiferente a las cosas de Dios. Luego de esto, Jesús entonces también hace otra ilustración. Dice, si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que todos estos pueblos cercanos a donde yo he estado, si en Sodoma hubieran visto todos esos milagros que yo he hecho, todas las obras, hubieran recibido el mensaje que esta gente recibieron, seguramente se hubieran convertido. Y ustedes son indiferentes a mi mensaje. Son indiferentes a esta palabra de salvación que yo les estoy trayendo.
Y si hubo castigo para aquella ciudad de Sodoma, de donde viene la palabra sodomita, donde reinaba o imperaba la homosexualidad, y no voy a hablar de la transexualidad porque no había la posibilidad, pero seguramente pues en un sentido sí, porque vestían como mujer o vestían como hombre, por lo menos en ese sentido, y usted sabe que fue castigado por Dios esa ciudad con fuego desde el cielo. Y Jesús entonces también les dice, hey, el castigo que viene a la sociedad, al resto de las ciudades, al resto del mundo, por no prestar atención, por ser indiferentes, absolutamente indiferentes al mensaje de salvación, es peor de lo que sobrevino sobre esa ciudad. Ahora, si nosotros sabemos cómo el Señor desprecia el pecado y cómo desprecia el pecado sexual, porque el pecado sexual es diferente al resto de los pecados, puesto que trae una mancha, una forma de contaminación que permanece, dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, no lo podemos hacer igual al pecado como del hurto, del robo. No que esto uno sea mejor que otro, simplemente estoy explicando acerca de lo grave que es para el Señor. Y cuando hablamos acerca de pecados sexuales, no estamos limitando no solamente al que es contra natura, sino también aquel que es adúltero o fornicario, porque, permítame un paréntesis, porque una de las cosas que yo he recibido, que yo he visto, recibido particularmente no, pero que sí he visto como crítica cuando algún ministro, cuando alguna persona hace alguna observación, por ejemplo, contra el matrimonio homosexual, entonces vemos inmediatamente que la gente salta y dice, ah, sí, pero los que acusan a estos homosexuales no dicen nada acerca del adulterio, no dicen nada acerca de los hombres y las mujeres que tienen otros hombres y otras mujeres en medio de su matrimonio, y no dicen nada a aquellos jóvenes que tienen sexo fuera del matrimonio. Y yo siempre que leo estas cosas me pregunto, ¿a qué iglesia vas tú que tú no escuchas al sacerdote o al pastor ir en contra de esas prácticas? ¿O a qué iglesia vas tú donde apoyan esas prácticas? Yo creo que lo que pasa es que no estás yendo a ninguna iglesia y estás suponiendo cosas que no son verdad. Porque ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos, pero tampoco los fornicarios y tampoco los adúlteros. Entonces el mensaje ciertamente es integral, va a todo el mundo. ¿Y por qué hacemos énfasis en este tiempo, sobre todo en el pecado homosexual? Por las leyes de género. Porque tú no encuentras en ninguna parte, en ningún país, que están forzando a la gente a que sean adúlteras. Ni le están diciendo que el adulterio está bien, no le están diciendo que la fornicación está bien y que van a enseñar a los niños a ser fornicarios desde pequeños. Tú no encuentras eso en ninguna ley, pero las leyes de género sí quieren enseñar a nuestros hijos que se puede ser varón con vagina o hembra con pene. Y eso no es verdad, eso es antinatural. Por eso es la fuerza de este mensaje, sobre todo en este tiempo. Pero repito, no que el adúltero, que el fornicario tiene entrada libre al cielo, en ningún caso hemos hablado de eso. Eso entonces es lo que viene desarrollando Jesús. Y Jesús entonces hace una exclamación al cielo, una acción de gracias, y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las has revelado a estos los pequeños. Y cuando hablamos de pequeños no estamos hablando de niños en edad, poniendo como niños aquel que es inocente, aquel que no tiene tal vez todo el conocimiento, toda la sabiduría, como por ejemplo, yo no tengo ni idea, no puedo compararme en conocimiento con todos estos doctores, psicólogos que hablan en relación a la sexualidad. No tengo, ellos son expertos, ellos son estudiosos, ellos son reconocidos mundialmente, tal vez algunos, ¿verdad? Por su conocimiento, por su ciencia, pero están equivocados.
A ellos Dios no les ha revelado lo que a nosotros nos ha revelado, que sin tener ese conocimiento, esa ciencia, somos capaces de determinar y entender sin que el pecado, sin que la maldad, sin que el enemigo de este mundo nos trastorne la mente y la vista, que los que tienen pene son niños y los que tienen vagina son niñas. Parece que no se necesitara gran cosa, ¿verdad?, para saber eso, pero aparentemente en este tiempo sí hay que ser protegidos por Dios para que no sea cegado el entendimiento y podamos ver todas estas cosas claramente. En la parte final, Jesús entonces viene y dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Y yo le digo a toda esta gente, yo le digo a toda persona que en este mundo está siendo arrastrada por el pecado a unas prácticas que van, por supuesto, en contra de la voluntad de Dios. No que yo no sea tentado, no que alguno esté libre de tentación de hacer alguna cosa que desagrada a Dios. No estamos hablando acerca de eso. Pero hay gente que no, que se rinde, que está cautivo por el pecado y se deja arrastrar por líneas de pensamientos, por formas de actuar que van en contra de la voluntad de Dios. Y Dios le dice a esa gente, Dios le dice a todos aquellos que están siendo arrastrados, que todavía están encadenados a un sentir, a una pasión desenfrenada, a una necesidad corporal que los arrastra a pecar. El Señor le dice: no, ven a mí, estás agotado, estás siendo golpeado, estás siendo triturado, te cansa en la lucha constante, en lo más profundo de tu ser todavía exista una pequeña luz y una pequeña voz que te dice: no está bien. Estás agotado de hacer una lucha constante con todo esto y mirar lo que ocurre en el mundo y saber de que no estás haciendo lo correcto y vivir ocultándote de Dios, tratando de justificar con sofismas las acciones, las actitudes que tienes. Entonces Jesús dice: ven a mí que yo puedo hacerte descansar. Ven a mí que yo puedo transformar tu vida. Ven a mí que yo puedo revelarte al Padre. Yo puedo mostrarte al Dios que libera. Yo puedo mostrarte la unción que rompe el yugo. Yo puedo mostrártelo, pero tienes que venir a mí. Estás cansado, estás agobiado, te sientes maltratado. Yo cambio eso, dice el Señor. Y fíjese lo que dice adicionalmente, que a veces se nos olvida, porque este verso es sumamente conocido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es súper conocido, pero se quedan allí. Ahí viene la otra parte. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es ser manso y humilde de corazón? Lo enseñamos en semanas anteriores. Reconocer que Dios tiene dentro de su competencia definir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable y lo que no, lo que es ético y lo que es antiético. Es Dios quien lo define, no somos nosotros los seres humanos. Y cuando intentamos nosotros definirlo, lo hacemos siempre en contra de lo que Dios ya ha establecido. Y entonces nos convertimos en pequeños dioses arrogantes, desobedientes. Y Jesús dice: ¿quieres descansar? ¿Quieres librarte de ese sentir que tienes que te agobia? Te miras al espejo y estás disconforme con tu propio cuerpo? Dices: no, yo no soy mujer, yo soy hombre. Mirándote físicamente como mujer, o al revés, eres un hombre, te paras desnudo frente al espejo, te miras y aunque ves que hay allí un hombre, dices: no, yo siento que soy una mujer. No vayas a cambiar del sexo, no vayas a hacer una operación. Sé humilde,
No tomes tus propios caminos. Sé humilde. No busques solución en la psicología y en esta gente atormentada que promueve lo que va en contra de Dios. Sé humilde y acepta lo que Dios dice. Acepta la voluntad de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Y carga sobre ti su yugo, que no pesa. Pon sobre ti su carga, que es ligera. Y ese es su yugo. Él se pone a un lado y comparte contigo la carga. Y va marcando junto a ti el camino por el que debes conducirte. Y aun cuando cojeas de una pata y te baja a un lado, el que está del otro lado del yugo, acuérdese que esta es una simbología del arado de los dos bueyes que se le colocan uno al lado del otro y se le coloca el yugo, que es esa madera que va encima para unir los dos animales y que van entonces a servir ellos para arrastrar el arado, el aparato, la máquina, ¿verdad?, que viene atrás para hacer los surcos en la tierra. Ese yugo están dos bueyes similares en tamaño y peso, porque si uno es mucho más grande va a tirar mucho más que el otro y se va a tender a irse hacia un lado. Sin embargo, Jesús dice, comparte este yugo conmigo. Yo soy más grande, yo soy más fuerte y te voy a llevar por el camino correcto porque yo soy el camino. Porque yo soy la verdad y por donde tú te quieres conducir es mentira. El camino que yo te llevo es estrecho, pero va a la vida. El camino por el que tú quieres ir por ti mismo, por tu cuenta, por tus propias extrañas realidades, te lleva a la perdición. Así que sé humilde y acepta mi mensaje, acepta mi palabra. Te estoy invitando a reconciliarte conmigo. He pasado invitaciones. La fiesta en el cielo se está preparando. Yo he enviado invitaciones. No rechaces la invitación. Te estoy extendiendo. El Padre dice, he extendido la mano a la humanidad en mi Hijo Jesucristo para que sean reconciliados conmigo. Así que no seas indiferente a esta invitación de reconciliación con Dios. Sé humilde, baja la cabeza, extiende tu mano y deja que el Señor te tome y te revele al Padre. Porque solamente así hallaréis descanso y paz para vuestras almas. No importa que la sociedad continúe por el camino equivocado y termine como sabemos que va a terminar, puesto que la Biblia es clara acerca del fin del mundo. Nosotros, aún en medio de la tribulación, por la fe en Jesús, estaremos en paz y absolutamente confiados de la victoria nuestra en Cristo Jesús, que es el vencedor. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Hasta acá la homilía de este día.